Y vamos a seguir hablando de la política de Estados Unidos hacia Cuba, ahora en el tema de la migración, ¿no? Porque recordemos, un poquito en la campaña electoral de Estados Unidos y un poquito antes y unos añitos antes, una de los argumentos de todos estos ultraderechistas de Miami, de los presentadores Alex Otaola y toda esta gente era supuestamente que, bueno, pues la defensa de todos estos migrantes cubanos que estaban saliendo de Cuba, que han salido, vamos a decir que en masa, como se suele decir, como dicen y resaltan muchos titulares, es decir, ha habido un incremento muy notable de la emigración precisamente por la crisis económica provocada por las sanciones de Estados Unidos y se ha politizado todo esto y se ha defendido que no solamente que huían del régimen cubano, sino que huían también de un mal sistema económico en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden anterior, bueno, creó una figura llamada parole humanitario para acoger o para regularizar a migrantes de varios países, de 4 países en concreto, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, que habían migrado de manera masiva en los últimos años, ¿no? Bueno, pues Donald Trump ha cortado esto en seco. Y ha cortado esto en seco para todos estos países y en el caso de Cuba, curiosamente, algunos de estas personas que apoyaban tanto a Trump ahora se han quedado congelados porque muchos de estos migrantes están ahora en un limbo legal absoluto. Y les leo. Esto lo dice un medio periódico cubano, mercenario absolutamente. Estos son los 3 grupos de migrantes con parole que no podrán conseguir una green card. Green card es la tarjeta de residencia. Tarjeta verde le llaman. Eso es. Un nuevo golpe a cubanos migrantes. Se congela todo procedimiento de solicitud de residencia permanente de quienes hayan entrado por varias vías. Y yo voy a mencionar la que tiene que ver directamente con Cuba, que es el parole humanitario. Hay otras, como el parole para ucranianos, que esto tiene que ver mucho con el cambio de posición de Estados Unidos. Bueno, pero en el caso de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, a través del parole humanitario, si las personas conseguían un patrocinador financiero, una persona que garantizara el mantenimiento de estas personas, bueno, pues obtenían un permiso temporal de residencia y trabajo por un periodo de 2 años. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Cuba tenían un privilegio más histórico llamado Ley de Ajuste Cubano, por la cual esos 2 años les daba tiempo perfectamente para acogerse a esa ley que privilegia en exclusiva a la inmigración cubana y obtenían, al de 1 año, la residencia permanente en Estados Unidos. Todo esto se ha quedado así, congelado. ¿Y ahora qué está? ¿Ahora qué dicen? Los trumpistas, los cubanos trumpistas, los que han apoyado tanto a Trump y hay que asfixiar a Cuba. Bueno, pues ahora les están asfixiando a ellos, porque algunos de estos trumpistas eran los que entraron con el parole humanitario. No, esto no quiere decir, yo no estoy diciendo que los que entraran con el parole humanitario sean trumpistas, pero había trumpistas en esos que entraron con el parole humanitario. Están en un limbo legal. Por supuesto, todos los trámites se han congelado y van a tardar muchísimo tiempo porque va a haber una investigación a fondo, porque dicen que ha habido fraude, porque los patrocinadores de las personas migrantes dicen que algunos son patrocinadores en masa, industriales, o sea, es decir, que ha habido un gran negocio con ello, etcétera. Y luego también argumentan el tema de la seguridad nacional, porque migración y seguridad nacional para Trump son sinónimos, o atentado contra la seguridad nacional, mejor dicho. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos dicen ahora? Alex Otaola, ¿qué es lo que nos dicen todos estos de la Asamblea de la Resistencia Cubana y todas estas organizaciones del anticastrismo que tanto han defendido a estos migrantes? ¿Qué es lo que dicen ahora? Lázaro, ¿qué te parece? Efectivamente, bueno,
Bueno, aquí está una medida destinada a aumentar la presión al interior de Cuba. Hay que tener en cuenta que bueno, esto afecta a cientos de miles de migrantes, no solo de Cuba, sino de los países mencionados. De Cuba, ciento y pico mil entraron por el paro humanitario. Sí, cierto. Y entonces, de pronto y para sorpresa de toda esta, sobre todo la fauna odiadora, sinvergüenza y arrastrada del sur de la Florida, y desde luego para las personas cubanas y de otros países, pero sobre todo en el caso de Cuba, pues se encuentran que se suspende indefinidamente una ley que le permitía estar en Estados Unidos de forma legal, siempre teniendo un patrocinador, y a través de eso, apoyado, como hemos dicho, en la ley de ajuste cubano y esas leyes que todavía sobreviven, existen, pues tener ya una residencia estable, legal en Estados Unidos. Desde luego que afecta a la familia por cuanto esta figura permitía la reunificación familiar de una forma más normalizada, más legal, y ahora se encuentran en una incertidumbre en la cual no pueden gestionar nada, está todo paralizado, sujeto a la investigación. Por cierto, dice que hasta en esta han detectado, la sospecha viene porque han detectado hasta a la hora de los formularios y todo, hasta personas fallecidas. O sea, personas fallecidas como patrocinadoras de los migrantes y también entidades que se ha repetido, ¿no? Que se repite. Industrialmente. Industrialmente. Entonces, bueno, indudablemente que es una afectación muy grande, y diríamos severa, para todas esas personas que desean emigrar, por cuanto aprieta, hay un doble rasero, pudiéramos decir, cuando se ha estimulado de Estados Unidos, históricamente, se ha estimulado la emigración ilegal hacia los Estados Unidos. Desde el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, Estados Unidos, una de las prácticas para desalentar la trayectoria, el modelo y la trayectoria revolucionaria cubana, es la inmigración ilegal. De hecho, todas las leyes que vinieron en todos estos años, que se aplicaron en todos esos años, vienen en esa dirección. O sea, la ley de ajuste cubano, dentro de ella la política de pies secos, pies mojados, en fin. Y esto acompañado por la radio. O sea, los mensajes radiales contrarrevolucionarios, donde entrevistaban a personas que habían salido de Cuba, y que expresaban que lo bien que estaba en Estados Unidos. O sea, todo es un efecto de llamada que se ha mantenido durante decenas de años, desde el triunfo de la revolución. Entonces, ahora, esta administración dice, no, esto no puede continuar así. Y no importa, este señor, Donald Trump, no importa si se queda del otro lado un hijo, una hija de un migrante, o si la persona que lo va a recibir está legal, está con todo en orden. Pues no. Esto hay que revisarlo, hay que investigarlo, y ahí, pues bueno, a ver qué pasa, pero son cientos de miles. Y desde luego llama la atención que esta política o este parol sea para estos países, Haití, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Qué casualidad, cuando el resto de América Latina y también Caribe son emisores de migración. Son emisores de migración, y hay muchos de ellos, con el caso de Ecuador, por ejemplo, que está, como se dice en Cuba, en candela. En candela, pero no, para Cuba hay una especial, ¿no? Especial, porque este paro humanitario
realmente dentro de todos estos países el que más afecta es a Cuba, porque es el que tiene las sanciones, es el que tiene el bloqueo. Los demás no tienen bloqueo. Sí, salvo Venezuela, ¿no? Sí, bueno, o sea, bueno, Venezuela sí, pero que Venezuela ahora le están levantando un poquito. Sí, va, y va, claro, pues tiene petróleo. La cuestión es que de todos estos, el que más afectación tiene es Cuba. Tú decías que durante muchos años han puesto el micrófono a todos estos, a los migrantes, entonces seleccionando a aquellos que decían lo que necesitaban que dijeran. Es decir, que habían huido, el comunismo no vale, allí había pobreza y miseria y por eso me he ido. Pero ahora no les ponen la alcachofa, no le ponen la alcachofa, ahora no. El micrófono, entre otras cosas, porque ahora nadie quiere salir. Hay tanta libertad de expresión que las personas que están en ese limbo legal no quieren salir en la cámara, porque si salen en la cámara diciendo lo que piensan, que les han traicionado, que el gobierno de Estados Unidos les está tratando como parásitos, pues entonces a lo mejor es un punto muy negativo en su expediente en el momento en que traten su expediente migratorio, ¿no? Esa es la libertad de expresión real. Esa es la real, ¿no? Ahí está. La que tiene que ver con lo económico, etcétera, etcétera.